Gracias, asambleísta Eduardo Ancalada. Señor presidente, compañeras y compañeros de la Asamblea, señor presidente, el presupuesto general del Estado define la línea política de un gobierno, define a dónde va la política de un gobierno en favor de la gente. Tenemos, señor presidente y compañeros de la Asamblea, hacer una gran diferenciación entre lo que es este presupuesto que hoy estamos debatiendo con los presupuestos que se debatía en este mismo lugar, pero con los partidos que gobernaron más de 190 años. Los partidos que hacían los presupuestos para endeudarse y beneficiar a élites, para beneficiar a la oligarquía. El Ecuador es un país con una historia de deuda desde el inicio. Acordémonos que en la década de 1970 recién el Ecuador paga la deuda inglesa por motivo de la guerra de la independencia. Y no es que los ingleses nos prestaron el capital, las armas, nos cobraban intereses altísimos. Y esa ha sido una de las razones de la pobreza, del subdesarrollo, de la falta de oportunidades de la gente. Los pueblos después empiezan a reaccionar y quieren gobiernos de cambio, quieren gobiernos que les apoyen. Allí tenemos la corriente latinoamericana, que el Partido Socialista sí apoya a ese gobierno brasileño del presidente Lula, al gobierno del Uruguay del presidente Mujica, al gobierno del presidente Evo Morales de Bolivia, al presidente Chávez de Venezuela. Esa es la tendencia, porque los pobres dicen basta, porque los pobres quieren un mañana mejor, porque los pobres ya no aguantan a que se hagan las leyes y que instrumentos como el que estamos discutiendo se hagan a puertas cerradas y a beneficio de los mismos de siempre. Señor presidente, qué maravilloso es caminar por lo largo y ancho del país y nosotros escuchar de la gente que dicen adelante el socialismo, aclarando que estamos en camino a ese proyecto. A este gobierno a quien le apoyamos le falta por recorrer mucho para llegar a un verdadero cambio y beneficio colectivo. Pero estamos en esa línea y por eso le apoyamos. No creemos, porque las condiciones del mundo no nos dan como para presenciar lo que hoy estamos escuchando, una guerra que posiblemente pueda ser el inicio del fin de la humanidad. Una guerra atómica no nos lleva a ningún lado, nos lleva a la destrucción, al caos y a volver la humanidad como en la época de las cavernas. Ojalá que los temas de las dos Coreas se solucionen en beneficio de la humanidad. Pero estos 6.000 millones de habitantes de este planeta, la mayoría pobres, quieren un cambio. Y ese cambio se está dando en América Latina con esta corriente nueva de reformas, porque aquí en esta Asamblea, en este mismo recinto, se han aprobado ya cerca
de 28 leyes y proyectos que todos benefician a las mayorías. Tenemos indudablemente, presidente, que seguir mejorando, de seguir poniéndonos de acuerdo en esta asamblea para hacer que la ley de tierras sea una realidad, que la ley de agua se discuta para que el agua sea de todos y que no sea dueño un grupo como el que ha manejado en toda la historia de este país. Queremos que sigan viniendo las leyes, como la ley del enriquecimiento ilícito, porque no es posible, como hablamos hace 2 o 3 sesiones, no es posible que pocas personas, que la oligarquía de este país siga enriqueciéndose y nadie les diga absolutamente nada. El presupuesto general del Estado que hoy debatimos y con la recomendación de la Comisión de Finanzas en 3 capítulos importantes, en el caso de los GATS, en el caso del área de los gastos corrientes, creo que debe, hoy si es posible, pese a estar en contra del criterio del señor presidente, hoy debe conocerse y votarse. Señor presidente, se habla de que el gasto corriente es demasiadamente elevado, pero si aquí en este mismo local hemos planteado que tenemos que hacer una alza de sueldo a los empleados públicos, a miles y miles de maestros ecuatorianos, a miles y miles de médicos y enfermeras que dan servicio al pueblo ecuatoriano. Ese es el presupuesto del gasto corriente. Es la burocracia que este país necesita. Hay sobre o cerca de las 200.000 familias que corresponden a maestros de primaria y secundaria. Y esa es una gran parte en el presupuesto del gasto corriente. ¿Cómo es posible que no tengamos que dar atención a esa área si queremos que el hombre se jubile a los 70 años y se retire a vivir dignamente con un salario, con una mensualidad y un bono sustentable? Esos son los subsidios. ¿Cómo no podemos pensar, compañeros, que tiene que estar en el presupuesto el subsidio a la gasolina, el subsidio a los derivados de la gasolina? ¿Por qué pensar que no tiene que mantenerse el bono de la vivienda? En este país, millones de ecuatorianos no tienen vivienda y allí está el bono para iniciar la construcción de su casa, de su techo. Esos son los subsidios que necesariamente tienen que estar en el presupuesto hasta que este país acometa obras de importancia como la refinería de Manabí. La refinería de Manabí va a implicar que el Ecuador deje de subsidiar 4.000 millones de dólares en compra de derivados de petróleo. Tengo por segunda ocasión en este Un minuto, recinto. asambleísta, por favor. Escuche. ¿Perdón? Un minuto. Le queda un minuto. Tengo que manifestarles que el precio real del petróleo no son los 80 dólares, no son los 70, así sean los 100 dólares. El momento que el Ecuador construya la refinería en Manabí, ese barril de petróleo se transformará en 3, 4 o 5 mil dólares en productos de la petroquímica. A eso apunta el presupuesto y del endeudamiento para hacer obras selectivas como la construcción de las refinerías, como la construcción de las hidroeléctricas, como el mejoramiento del área vial. Para eso es el endeudamiento externo, no como antes. El endeudamiento era para pagar la deuda externa, para transformarle en bonos que los mismos funcionarios del Ministerio de Finanzas y de la Junta Bancaria compraban esos valores con subprecios y a los pocos meses vendían al doble o al triple. Hoy, el financiamiento de la deuda externa o el pago de la deuda externa sirve para crear proyectos
y áreas estratégicas para el desarrollo y un mejor vivir de los ecuatorianos. Gracias, presidente.